estamos motivando una reforma a la ley de la diabetes. No estamos pidiendo una ley nueva. Siempre me gusta comenzar aclarando esto porque se ha generado ciertas situaciones frente a este proceso. Desde el 2019, más o menos en agosto del 2019, comenzamos a trabajar este documento con un grupo de personas que son actores directos en el tema de la diabetes, ¿no? La sociedad científica, la academia, los clubes de personas con diabetes, la farmacéutica, los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y pues por supuesto en las comunidades desde en la parte social. ¿Por qué digo este antecedente? Porque lamentablemente hemos cumplido un proceso bastante importante. Este documento fue acogido por la Comisión de Salud justamente el 12 de noviembre, vísperas de celebrar el Día Mundial de la Diabetes en el 2019. La Comisión de Salud sesionó aquí en la ciudad de Cuenca y recibió este documento de manos de las personas que lo trabajamos. Luego pasó un proceso dentro de la comisión, inclusive pasó el primer debate. Cuando pasó el primer debate, se volvieron a enviar ciertas recomendaciones para el borrador del segundo debate. Cuando ya iba a fenecer el plazo, en el 26 de enero de este año, pues la comisión sesionó y lamentablemente tuvimos 4 votos a favor y 5 abstenciones. Ujú. Supimos realmente qué pasó en ese proceso, por qué se dio esto, pero luego se volvió a la siguiente sesión, que fue justo la semana anterior, el día jueves, y pues tuvimos realmente una situación muy engorrosa, muy hasta dolorosa, podemos decirlo así. Visitamos la comisión con un grupo de pacientes, llevamos a Ujú. profesionales, fuimos los responsables de la sociedad civil, estuvimos con las personas de la Alianza Nacional por la Salud, que agrupan a 33 organizaciones, o sea, no fuimos una, sino fuimos 33 organizaciones. Y lamentablemente el momento que comenzó la sesión hubo quórum y poco a poco fueron abandonando la sala, en una situación que dejó mucho que desear. Los pacientes se sintieron muy mal, inclusive humillados, algunos de ellos adultos mayores, se pusieron a llorar porque ellos sienten la necesidad de tener esta normativa en beneficio de ellos. Porque además, Fernanda, Denise te saluda, es una enfermedad costosa. Lo digo porque mi abuela lo tiene y también mi papá, y la verdad que hay que tener bastantes recursos para poder atenderla, además de todo lo que implica tener una enfermedad tan dificultosa de atravesar. A mí me gustaría. Hijas de padres diabéticos acá. Sí, o sea, yo tengo todos los recaudos, pero la verdad, ver a mi abuela de la tercera edad, tenerse que inyectar, Así es. está preocupada tomándose todo el medicamento, etcétera, es doloroso porque claramente, bueno, entre los nietos y primos le tratamos de llevar el medicamento, pero hay personas que Que no no tienen, tienen. que no les alcanza y que claramente van a los hospitales y no les dan. A mí me gustaría, Fernanda, que antes de ahondar de esta desastrosa e inhumana acción que ha tenido esta comisión, nos cuentes un poco qué dice el proyecto de la reforma, porque has hablado que no se trata de una nueva ley y posiblemente a veces digo, no sé cómo tocar la sensibilidad de ciertos asambleístas, es preocupante, pero ¿qué cambiaría o en qué beneficiaría a las personas con diabetes? Bueno, la ley que salió en el 2004 tiene ciertas inconsistencias, inclusive las que no le permitieron ponerse en ejecución. Simplemente salió la ley y nunca se hizo un reglamento. Como ustedes bien lo han dicho, y siempre hago una aclaración, nosotros tratamos a las personas con diabetes, no les decimos diabéticos, es una palabra un poquito despectiva. Entonces siempre hablamos de personas con diabetes, porque primero es la persona, el ser humano como tal, Ujú, y luego así. tienen una enfermedad. Eso como una pequeña aclaración. Cuando decidimos hacer la reforma, decidimos poner todo el tema de las innovaciones y de la tecnología que la diabetes ha ido teniendo durante estos años. Recordemos que el ente rector es del Ministerio de Salud Pública. La ley del 2004 decía que debe haber un instituto de diabetes, cosa que no podemos hacer porque sería una controversia entre el ministerio y este instituto. Así es que le volvemos en esta reforma a dar al ente rector la responsabilidad de manejar de una manera adecuada la diabetes. Le pedimos que se haga una dirección o que dentro de la dirección de enfermedades crónicas, que inclusive el ministerio ya la tiene desde hace pocos meses, se maneje de una manera adecuada la diabetes.
¿Por qué hablamos de adecuada? Porque la persona debe tener un diagnóstico oportuno, debe tener, como ustedes bien lo dicen, una medicación de calidad y a tiempo. Debe ser atendida por un equipo multidisciplinario de profesionales. Siempre estamos acostumbrados a que la diabetes la vea uno u otro profesional, que obviamente va a ser el médico general, el internista, el familiar, el endocrinólogo, el diabetólogo, que está muy bien, pero la diabetes debe ser también vista por un nutricionista, por un deportólogo, por un psicólogo, porque tiene un conjunto dentro del tratamiento que necesita ser compensado. A veces nuestros pacientes toman la medicina de una manera adecuada, pero no sabemos por qué están descompensados. De pronto tienen problemas emocionales serios, o de pronto tienen problemas con su alimentación, o inclusive la economía de sus hogares es bastante compleja, como ustedes lo han dicho. La medicación es costosa. Mantener una persona con diabetes compensado es complejo para el familiar o inclusive recuerden para los padres, porque tenemos hijos, niños, jóvenes con diabetes. Pero Fernanda, ¿cuál cree que son los puntos que generarían esta actitud tan displicente por parte de esta comisión que está analizando estas reformas? Ustedes hablan ahí de no discriminación, también de pues que se tome en cuenta en temas laborales, entre otros temas, pero ¿cuál cree que es el tema controversial que estaría causando esta actitud? Bueno, lo que nos han dicho, lo único que nos han dicho es que que no quieren hacer una ley para cada enfermedad. Esa es la única respuesta que nos han dado. Que no quieren que mañana o más tarde haya una ley para los problemas cardiovasculares, para la hipertensión, para todas estas cosas. ¿Y cuál sería la respuesta que ellos dan? Claramente, cada sector y cada enfermedad busca respuesta porque tienen una necesidad y además porque no hay medicamento, porque no le responde, porque no les trata bien, etcétera. Eso se da particularmente por el mal servicio de salud. Y además, hay, ¿no? Fernanda, no sé si usted tiene cifras de cuál es la prevalencia de la diabetes en nuestro país. Es decir, yo creo que es una de las enfermedades que está más presentes, que la sufre una gran cantidad de personas. Tenemos problemas de obesidad, tenemos problemas de sobrepeso que se relacionan también luego y devienen en estos problemas de diabetes. Esa es otra de las cosas que pedimos en la reforma, tener una data propia del hecho diabético en el Ecuador, que lamentablemente no tenemos. Siempre tomamos datos de los países vecinos y nos hacen una media y la colocan en el Ecuador. Tenemos que el 9.3%, según los datos de la Federación Internacional de Diabetes, en el Ecuador tendríamos ese porcentaje. Entonces, si tenemos un 9.3% de una enfermedad ya con diagnóstico, imagínense cuántas personas tenemos a su alrededor sin diagnóstico. Es lo que pedimos dentro de la reforma, que la academia comience a hacer investigación, que, como ustedes bien dicen, no haya discriminación, porque no se considera que nuestros niños y jóvenes sean discriminados en el área educativa, inclusive negándoles hasta el acceso, negándoles hasta la matrícula diciendo que tienen diabetes, o tratándoles discriminatoriamente diciendo que se están colocando algún tipo de droga en el momento que se están colocando insulina, por desconocimiento. Porque nuestras personas que están en el espacio laboral, la diabetes cada vez está en personas más jóvenes, la diabetes tipo 2 sobre todo. ¿Y qué está pasando con eso? Está pasando que este grupo de personas no se alimentan de manera correcta. Por no perder los puestos de trabajo, no piden permiso y no tienen un tratamiento adecuado. Muchas de las veces se quedan hasta sin medicación. Eso justamente es lo que estamos pidiendo en la reforma a la ley. Nos dicen los asambleístas, bueno, este grupo de personas que no quieren tener una ley para cada enfermedad y que debe salir el COS. Estamos totalmente de acuerdo. El momento que el Código Orgánico de Salud salga a la luz, vamos a apoyar y quizás se derogue la ley de la diabetes y comencemos a formar parte del COS. Pero mientras eso sale, ¿cómo están nuestros pacientes? ¿Cómo están siendo atendidos? Nadie se da cuenta que la diabetes es una de las enfermedades más discapacitantes en nuestro medio, ¿sí? Está siempre en el top 5 de causalidades de muerte. Desde el 2007 está entre el primero y el segundo lugar de causas de mortalidad. Ahora está luego de los problemas cardiovasculares, que en un 80% son generados por una diabetes descompensada. Las amputaciones de miembros inferiores, el famoso pie diabético, es un problema causado por un mal tratamiento. Los problemas renales, las personas que están conectados a una máquina de diálisis, es por una descompensación de su diabetes.
de las complicaciones más prevalentes y que más pronto aparecen en nuestra población, ¿cuáles son? Los problemas de la visión. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra comunidad? No se están dando cuenta que no estamos hablando de una enfermedad cualquiera, estamos hablando de una de las enfermedades más complejas en el Ecuador y en el mundo entero. Fernanda, para ir cerrando, simplemente ahora para contextualizar, ¿qué ocurrirá con esto? ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué debería proceder en este momento? Bueno, se quedó una sesión permanente, ¿no es cierto? No se pudo sesionar porque, como les habíamos comentado y como ustedes pudieron ver a través de redes sociales, tuvimos quórum, se comenzaron a levantar, fueron ahí motivados, no sé por qué, asambleístas, realmente no queremos dar nombres, nos da un poquito inclusive de vergüenza, pero debería decirlos, no más. Al lado a la oficina del lado de la comisión, ustedes pueden saber cuál es la oficina del lado, la oficina de la vicepresidenta de la comisión, que fue llamando uno por uno a los asambleístas y se fueron encerrando en esa oficina, dejando, como decimos, a los pacientes votados sin ninguna explicación. Así es que los 4 asambleístas que se quedaron en la mesa pidieron que se declare en comisión general y pues también pidieron que se vuelva a tomar la votación desde un inicio para ver. Lo que nosotros queremos es que nos digan sí o no, pero nos digan de frente, o sea, no huyan, no se escapen, no se escondan, sino que nos den argumentos. Si nos dicen un no, que argumenten, si se abstienen, que argumenten, y si nos dicen un sí, que nos digan por qué están a favor de esto. Sabemos que existe desconocimiento total frente al manejo de la diabetes, por eso llevamos ese día profesionales para que les expliquen, para que ellos despejen dudas, para que oigan de la voz del paciente la necesidad que tiene de esta reforma, pero lamentablemente nos sucedió esto. Así es que nosotros les estaremos haciendo saber a ustedes y por intermedio de ustedes a la comunidad para que nos apoye, para que presione cuando retomaremos esta sesión para ver si este documento, este borrador del segundo, pasa a segundo debate al pleno de la Asamblea